Por eso le damos gracias al Señor, porque podemos disfrutar de lo glorioso de Él. Podemos disfrutar de lo que Dios nos ha permitido en nuestras vidas, poder contemplar, poder ver, poder tocar, poder palpar, como decía el apóstol Juan, gloria a Dios, tocante al verbo de gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos sentir a Cristo en cada persona en este lugar. Quiero pedirle disculpas porque todavía estoy un poco afectado de la garganta porque he pasado este fin de semana enfermo, pero estamos aquí para darle la gloria al Señor, la gracia al Señor, muy contentos y muy agradecidos. Mientras la alabanza corría, Dios habla al corazón de cada uno de nosotros y algo nos recuerda, algo nos anuncia, algo nos muestra, algo nos enseña el Señor cuando nosotros estamos participando de una devoción delante de Él. Y en esta mañana pues yo podía ver y Dios me mostraba a mí el trabajo o la función de un reloj, la función de un motor, la función de un grupo de personas que forman o conforman un trabajo especial. Y Dios me decía a mí que en un banco hay un gerente, un contador, un cuentacorriente, un encargado de mensajería, otro de las cajas, otro. Todo es un trabajo sistematizado, pero que la función de esto enseña una seriedad, una formalidad, un compromiso, un organismo que no puede llevarse a cabo si aquello no está plenamente, debidamente compuesto de la manera que debe estar. En el reloj, por ejemplo, dice el Señor que cuando una persona tiene un reloj, mira su hora todos los días y todo está bien, pero que un día mira el reloj y mira que el reloj está parado, se paró 4 horas antes y entonces el hombre quiere averiguar qué fue lo que le pasó al reloj. Va donde el técnico y el técnico le dice, no, no es al reloj, es una de las piezas del reloj que se paró, que no está funcionando y debido a eso todo el resto de las piezas no funcionan. El inconveniente que hay es una pieza. Ahora esto está marchando indebidamente. No es así que debe de marchar, porque cuando uno se para, entonces se descontrola todo el sistema completo. Gloria al Señor. En la familia, dice el Señor, todos los hijos, los padres y los que forman parte de esa familia en la casa trabajan, cooperan y hacen algún oficio. Hay una organización en un hogar. Y conforme a esto, todo se ha ido organizando y este pone tanto, este pone tanto y este pone tanto y todo está marchando a maravilla. Pero si de repente el padre fallece, entonces hay un descontrol. Ya en el próximo mes se siente la deficiencia de aquello porque el plan, el organismo que estaba haciendo funcionar aquello ha perdido una pieza y se debe a que esta persona pues tuvo un problema, no pudo seguir funcionando, pero se siente el golpe, se siente el peso y la necesidad de poder hacer funcionar aquello de la manera que debía estar funcionando. Cuando Dios trae a su pueblo y lo junta, cuando Dios nos llama, Dios tiene el control y Dios sabe cuántas son las personas que va a poner en esa agrupación. Dios sabe cuántos miembros va a llevar a esa congregación, si es una congregación de Dios, si es una iglesia conforme a la gracia de Dios. Conforme a su gracia, Dios los va a llamar y los va a preparar. ¿Cómo los va a preparar? Estando en la iglesia. Pero estando ya en la iglesia, cada uno de nosotros, dice Dios, que hemos sido llenados de dones y talentos que Él pone en nuestra vida. Gloria al Señor. Y nos dice Él en su palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios y cada uno de nosotros tiene un lugar, una posición y un ejercicio que hacer en ese ministerio. Gloria al Señor. Pero sucede
de que Dios nombra a cada uno, pone a cada uno en una función que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros somos conducidos, llevados, preparados, somos guiados, somos enseñados, nosotros somos impuestos ahí en ese lugar para que hagamos la voluntad de Él. Las piezas del reloj solamente hacen la voluntad de aquel que lo fabricó, porque aquel que lo fabricó quería que esta aguja de afuera fuera para tal situación. La otra pieza, la ruedita, el alambre, todo lo que él puso, los resortes, cada uno de ellos tiene una función que es el deseo o la voluntad de aquel fabricante de aquel reloj. Usted mira, por ejemplo, dice el Señor en esto, porque todo tiene que ser naturalmente, como en un grupo de música, en esos grupos musicales que mi hijo dirige, hay 80 músicos que están siendo ejercitados, preparados, y de pronto salen a un concierto. Cuando mi hijo está dirigiendo la operación de esa música, él está escuchando y viendo a todos los miembros que conforman aquel grupo, aquella orquesta, aquel grupo musical, aquella banda. Y él está escuchando todo y viendo a cada uno. Si alguien hiciera algo incorrecto, él instantáneamente sabe de dónde viene esa incorrección y de dónde viene el sonido. ¿Quién es la persona que ha fallado en el sonido? ¿Por qué? Porque él está capacitado en esto. Y él sabe de que esa persona está tirando una nota que está desafinada. Y por no estar concentrado, aquella persona que está tocando la música está desafinado, porque no afinó bien, o porque no está dando buena tonalidad, porque no, en ese momento no le está importando mucho, o no está poniendo mucho interés en el ejercicio que tiene que llevar a cabo para que todo salga maravillosamente. Entonces él para aquello y le dice a tal persona: tú no estás haciendo lo correcto, tú no debes estar funcionando de esa manera. Yo me estoy dando cuenta que toda la orquesta, todo el grupo está sonando mal por culpa tuya. Porque cuando hay un grupo y las personas todos están afinados, pero hay alguien que se desafina, echa a perder el sonido de toda la orquesta. Dice el Señor en su palabra: yo quiero que ustedes entiendan que todos han sido llamados por mí, que todos son instrumentos míos y que todos están en mi mano. Yo ahora los estoy preparando, los estoy afinando para que cada uno de ustedes tenga la correcta función dentro de un cuerpo, dentro de un organismo aquí en la tierra que se llama iglesia. Si ustedes no lo hacen, serán notables delante de los demás y delante mía, porque yo podré ver y podré darme cuenta de que tú no estás haciendo la función correcta en la cual yo te puse para que tú funcionaras. Así, de esa manera, Dios quiere enseñarnos a nosotros, para que nosotros, cuando seamos probados como instrumentos de Dios, demos el sonido correcto que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto es sencillo, pero al mismo tiempo es bien difícil, porque las personas tenemos que ser enseñadas. Sin práctica nada se puede llevar a cabo, pero Dios es paciente con nosotros y quiere decirnos en esta mañana que Él nos está preparando y nos está probando a ver cómo va nuestra condición, nuestra preparación delante de los demás y delante de Él. Dios es nuestro Padre y es un Padre bueno. Ningún padre quiere que los hijos funcionen o suenen de una manera incorrecta. A Dios no le gusta que nosotros, entre nosotros, tengamos algún problema, alguna situación, y que nosotros no podamos arreglar estos asuntos entre nosotros. Dios se entristece mucho cuando Él sabe que usted tiene algo en contra de alguien en una congregación, como cuerpo, como miembro, porque no va a funcionar correctamente. Y que cuando salgamos de aquí nosotros, de la iglesia, Dios quiere que nosotros pensemos que las personas que están afuera, aún los pecadores que están afuera, están esperando por el sonido nuestro.
nosotros somos la trompeta de Dios aquí en la tierra y debemos dar el sonido que Dios ha puesto en nuestros corazones. Él quiere que nosotros sepamos y aprendamos los principios de Él para que nosotros podamos identificarnos como un grupo organizado por Dios. Dios dice de que cuando un padre aquí en la tierra y una madre aquí en la tierra mira problemas dentro de sus hijos, un hijo en contra de otro hijo, que lo único que esto trae, dice, al corazón del padre y al corazón de la madre es tristeza, dolor y sufrimiento. Muchas veces no se puede hacer nada y Dios lo sabe, porque a veces los padres no están preparados o no estamos preparados para poder influir de tal manera que aquello pare, que aquello cese. Pero cuando hay rencillas, cuando hay problemas, cuando hay situación, aquello no funciona bien. Los hijos deben aprender de los padres, por eso es que nosotros debemos prepararnos con la palabra de Dios para darle un buen ejemplo a nuestros hijos de amor, de perdón, de misericordia, para que ellos puedan funcionar de esa manera y entre ellos poderse amar de la manera que Dios quiere. Cuando los hijos tienen problema, tienen rencilla, hay dificultad entre ellos, ningún padre está contento, ningún padre está satisfecho. No hay dolor más grande para un padre saber que su hijo le aborrece a su hijo, que su hijo le aborrece a su hija y que su hija le aborrece a su hijo, que ellos están en discordia, que no se aman, que no se perdonan, que no pueden tolerarse, que no pueden soportarse los unos a los otros. Dios sabe que el corazón de un padre está dolido en ese momento y que esto no debe de continuar, porque dice Dios de que Él no nos creó a nosotros como seres humanos para que nosotros anduviéramos en este tipo de vida, sino que Dios nos vino a enseñar por medio de Jesucristo ese amor y ese perdón para que nosotros aprendiéramos a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Cuando Cristo se iba al cielo dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y el Señor dice en su palabra: si alguno tiene alguna queja contra otro, contra su hermano, ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los amó a ustedes en Cristo Jesús. Y creo que esa es una lección para nosotros, para que nosotros podamos pensar, meditar. Si en el pasado yo tuve este problema y yo me dificultaba con mi hermano, me discutía con mi hermano, tenía situaciones con mi hermano y le guardaba rencor, le guardaba rencilla, dice Dios, lo único que hace la persona es maldecirse a sí mismo. Porque mientras la persona está aborreciendo, está teniendo odio o rencor contra un hijo de su padre y de su madre, esta persona lo único que hace es acarrear maldición y destrucción para su mente y su corazón. El amor es lo único que Dios dejó para la solución y para que nosotros tengamos en nuestra vida paz y felicidad. Si no aprendemos a amar, nunca conoceremos qué cosa es la paz y la felicidad que Dios da. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos hemos venido para escuchar la palabra de Dios y aceptar de corazón lo que Dios tenga preparado para nosotros? Gloria a Dios. Quiero que me acompañen en esta mañana a distinguir estas dos leyes de Dios. La ley que Moisés predicó y la ley que Cristo predicó. Distinguir. Algunas personas dicen que por qué yo hablo tanto de la ley y del... Es que si no hablamos de la ley, no podemos nosotros hablar de la gracia. Para hablar de la gracia, primero hay que hablar de la ley. Gloria a Dios, porque fue dada una ley, pero después nos fue dada otra ley. Y no podemos tener estas dos leyes enredadas como una sola. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Gálatas, capítulo número 5 y versículo 16. Gloria a Dios, Gálatas 5, 16. Que Dios bendiga el corazón de cada uno de nuestros hermanos en esta mañana y que Dios pueda llenarnos
de su amor y de su poder. Dice en el 16, digo pues, este es el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un mandato de Dios. Camina en el espíritu y no des satisfacción a los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí hay dos guianzas. La guianza de la carne, gloria al Señor, que es la que va de acuerdo con la ley de Moisés, porque el que anda conforme a la carne es condenado por la ley de Moisés. Pero dice que también está la ley de Cristo, la ley del Espíritu, y que si andamos conforme al Espíritu, no estamos bajo la ley. O sea, la ley de Moisés no puede hacer nada en contra de nosotros. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Escuche esto, para que esto se lo regale a alguien que cree que el cristianismo y las cosas de Dios son como uno quiere, ¿no? Y soy cristiano, pero puedo hacer lo que quiera. Gloria al Señor. El que es cristiano no puede, la Biblia dice, no puede andar en estas cosas, porque no puede, está imposibilitado, inhabilitado. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor. Esto es como, hey, ¿escuchaste? ¿Y tú crees que tú estás en Cristo? Teniendo envidia, pleitos, andando en celo, en borracheras, en orgías, en hechicería, en enemistad. Ahora no le hablo a fulano, a la fulana, me indigno contra fulano y fulana. Tú no puedes pretender que cuando Cristo venga te vas con él. Ya se los he dicho antes y se los repito, dice el apóstol Pablo, estas personas no pueden heredar el reino de Dios. Más claro, dice el Señor en su palabra, no se le puede hablar a las personas. Gloria al Señor. ¿Por qué decirle, no, Dios tira como no? Dios no compone a nadie. Dios da el consejo a las personas para que las personas acepten verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo hace algo nuevo en nosotros cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Yo sé que la virgencita que yo le pongo agua, que yo tengo en mi casa, que le tengo hecho un altar, ella es la que me ha hecho muchos milagros. Con todo y tus milagros no puedes entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Hechicería, enemistades. ¿Por qué le voy a hablar si ella no me habla? ¿Por qué yo voy a, si ella fue la que, él fue el que cometió eso? Yo no tengo por qué rendirme, no tengo por qué darle atención. Yo no tengo, dice el Señor, si no lo haces, le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sabe qué le dijo el Señor? No, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, las veces que hubiera que perdonarle, debes hacerlo. Envidias, 21. Contiendas, dice el 20. Idolatría, hechicería, enemistad, pleitos. Yo por eso, con nadie, no. Usted no tiene la oportunidad de pelear conmigo.
Nadie tiene la oportunidad de pelear conmigo. ¿Sabe por qué? Porque no puedo. Los que aman al Señor no pueden hacer estas cosas. Los que tienen el Espíritu de Dios son guardados por el Espíritu de Dios. Estas cosas son para las personas que no están preparadas para irse con Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Y hay muchas personas que pretenden el viaje estando en esta condición. Y Dios dice, ¿para qué te vas a hacer ilusiones? La ilusión tuya debería ser Jesucristo, aceptarlo y renunciar al pecado en que te encuentras y poder obtener de Dios la justicia que Cristo da a los que se arrepienten. Entonces dice en el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. El hombre de Dios debe ser manso y humilde delante de Dios. Todo lo que predicamos aquí nosotros siempre debe ser una cosa seria y formal en nuestro corazón. Y esto irlo acumulando en nuestra vida y ponerlo en práctica. Yo por lo menos que hablo tanto esto y que predico tanto esto, yo ya sé que no debo hacer eso. Yo no debo tener envidia de las personas. Yo no debo tener celo de las personas. Yo no debo de enojarme con las personas. Y si me enojo instantáneamente, arrepentirme. El Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Celos con las personas, pleito con las personas, rencilla con las personas, enemistad contra las personas, rencor contra las personas. Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que su pueblo sea una persona, cada uno de nosotros, que va mostrando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Si no, estamos falseando, no estamos nosotros atribuyéndonos para nosotros aquello que Dios le ha dejado a los que creen en Él. Sigue diciendo en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y yo tengo esperanza de irme con Cristo. Yo no sé cuál es el plan suyo, en qué está pensando, qué es lo que usted cree que es necesario para irse con el Señor. Cristo lo dijo, una sola cosa: que creas en mí, que yo morí por ti en la cruz del Calvario y que yo derramé mi sangre por ti y que yo te limpio de todos los pecados. Hace 2000 años esto se llevó a cabo, pero se realiza en el momento que la persona pone fe en aquella obra que Cristo realizó. Cuando Cristo realiza esta obra en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios entra a nosotros y nosotros ya no somos más guiados por la carne, sino por medio del Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo número 19. Gloria a Dios. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir buscando una solución de parte de Dios y un cambio de parte de Dios en nuestra vida. No podemos seguir igual porque usted puede morir. Y esto no es una situación de una predicación de temor, no. Cualquiera de nosotros puede morir el día de mañana. El Señor dijo, estad preparados porque no sabéis el día y la hora en que vuestro Señor vendrá. Y está hablando para el día del rapto y para el día que le toque a cada uno de nosotros. Si oyerais hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Es ahora el día, dice el Señor, de la salvación. Oiga lo que dice. La ley esta de Moisés, pero sabemos que todo lo que la ley de Moisés dice, aquí no dice de Moisés, pero sabemos que es la de Moisés. Dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice es para enseñarle al hombre lo mal que está delante de Dios y que va a ser juzgado por Dios un día, si no sucede algo. Ya que por las obras de la ley, dice el 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mientras haya pecado en la vida de la persona, es decir, mientras la persona se mantenga en estas prácticas,
esta persona no puede ser justificado por Dios. Es decir, no obtendrá el perdón de Dios en su vida. Versículo número 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Usted ve? Si es aparte de la ley, quiere decir que el perdón, la justicia de Dios, no tiene que ver nada con la ley de Moisés. La gente revuelve el mensaje y mandan a la gente a cumplir con lo que la ley dice, pero la justificación, el perdón, la salvación es aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es la única manera, el único medio de poder ser perdonados y estar seguros que el día que yo muera o que Cristo viene, yo me voy con Él. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de la justicia de Dios, de poder estar ante la presencia del Señor. Pero dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Escuchó esto? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. O sea, dice el Señor en esto que estoy explicando, el único medio por el cual nosotros podemos obtener, podemos hacer el cambio de la maldición, de la condenación, a la salvación, a la justicia, a la vida eterna, el único medio es a través de creer en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Pero creer significa haber aceptado de que yo me encuentro en una condición mala delante de Dios y que mi vida ha sido llevada por medio de la voluntad de la carne. Esto ha desagradado a Dios durante toda mi vida y Dios quiere que yo me dé cuenta que ahora yo debo cambiar, y ese cambio se produce a través de creer que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, y lo repetimos porque este es el alimento que puede llenar, saciar y salvar a las personas. Romanos 8:1. Oiga lo que dice. ¿Hemos aceptado a Cristo? Claro. Ahora sí hemos aceptado al Señor en nuestra vida. Pero recuerde que una cosa tiene que ir con la otra. Si usted paga en un lugar, en un establecimiento, por un galón de leche, $3.49, y se lo lleva a su casa, no es correcto que de ese galón, cuando usted vierta en un vaso, salga algo negro. Gloria a Dios. Lo correcto es que sea leche al verla y probarla. Si es Cristo el que está viviendo en el corazón de la persona, las obras de Cristo, el fruto de Cristo es lo que tiene que salir de mí como resultado. Si sale otra cosa, a usted lo engañaron enseñándole un evangelio completamente diferente, donde usted podía estar actuando de la misma manera que lo ha hecho siempre. Eso es estar equivocado con una enseñanza errónea. Gloria al Señor. Ahora pues, dice el 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe nada aquí en la tierra que a usted pueda condenarlo delante de Dios, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire cómo es la cosa. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, nos regresamos al libro de Gálatas capítulo número 5 y versículo 21, donde dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos deseos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, pleito, celo, contienda. Esto no debe aparecer más
en la persona que ha transformado su corazón para poner lo que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ahora pues ninguna condenación, si ha habido el cambio, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios le bendiga, Dios le ame. Hablaron mal de usted, pero usted perdona a las personas. Usted no siente celo por nada. Usted no pelea con nadie, no tiene deseo de pelear con nadie, porque usted tiene el deseo de Jesucristo, que es el amor y la paz con los demás. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. Pero si nosotros no aprendemos bien esta lección, que esto es serio y es radical, así como está escrito, así se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Gloria a Dios. Este es el cristianismo y la predicación del cristianismo correcto. No es un juego como en muchos lugares están haciendo, que le permiten a la persona hacer todo lo que quiera, porque Dios va a ir cambiándole poco a poco. No, la iglesia no es un centro de inmundicia. La iglesia de Jesucristo no es una agrupación de gente perversa, no. La iglesia es un grupo de personas que están en santidad porque el Espíritu de Dios está en ellos. Pero en este tiempo lo que se enseña es contrario a esto, porque no hay interés en edificar a las personas espiritualmente, sino que lo que están buscando es cómo mezclar lo de la ley, porque en la ley se encuentran los principios estos para poder ensuciar el corazón de las personas y hacer nosotros los pastores con ellos lo que nosotros querramos. No es así la iglesia de Jesucristo. Los pastores de Jesucristo enseñan el amor de Dios y la santidad y la pureza. Versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la ley buena, no la ley de Moisés, que hace que las personas traten de cumplir con Dios, aunque nunca lo van a poder llevar a cabo. La ley de Jesucristo no. La ley de Jesucristo no me viene a mí a ordenar que yo tengo que cumplir, sino que me libra del mal en que yo me encuentro. Me lava, me limpia, me perdona, me justifica sin que yo me dé cuenta. Y cuando viene a mí me lo anuncia y me dice: ya habéis sido lavados, santificados. Predícale esto a las personas, que yo ya los perdoné. Eso sí, la persona tiene que creerlo, porque el que cree es para esta persona que esto es posible. Gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley que es la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que cuando esa ley entra a nosotros, se queda en nosotros. Por eso el Señor dice: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Gloria al Señor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora habla de la otra ley y dice: porque lo que era imposible para la ley, esta es la de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Jesucristo. Ahí el pecado no vuelve a salir más. Gloria a Dios. Cuando Cristo viene a nosotros, el pecado está condenado por Cristo, y nosotros tenemos esa nueva vida que Cristo nos otorga a nosotros. El pecado quedó condenado en la vida natural de Cristo Jesús, y Cristo murió y el pecado quedó condenado en esa muerte. Cuando Cristo resucita, resucita con una nueva vida, es la que nos da a nosotros, y el pecado no puede entrar ahí. Pero tengo que creerlo, tengo que darme cuenta que esto es así, aceptarlo en mi corazón para poder vivirlo. Entonces dice el 4: para que la justicia de la ley de Moisés se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al pecado. Dios quiere que usted en esta mañana examine y no olvide esto. Si estamos aquí escuchando esto, si estamos viendo esto, es para que nosotros podamos pensar, meditar, analizar si esto en realidad es así. No tomarlo como un juego, sino decir: ¿qué cosa es andar por la carne? Bueno, andar por la carne es estar en todas estas cosas que el apóstol Pablo ha mencionado aquí. Gloria al Señor. Esa ira,
ese carácter agrio, ácido, esa incomodidad, ese enojo permanente, esa ira en mi vida, ese disgusto que siempre tengo. Eso es pura carne. Cuando una persona está así, no puede venir como muchos han dicho: pero es que Dios me hizo así. No, 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 Dios no hace a nadie así. Eso se lo enseñó el diablo. Gloria a Dios. Porque el diablo, Dios no es iracundo, Dios no es malo, Dios no hace nada indebido. ¿Cómo Dios le va a enseñar a su pueblo, a sus hijos, algo que Él no es, algo que Él no hace? Esto tiene que venir de otro lado, y por eso es que Dios condena estas acciones en las personas, y Dios quiere transformar el corazón de cada uno de sus hijos. Decíamos que estábamos en el versículo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquellos que andemos de acuerdo a los pensamientos de Dios, en estas personas la justicia de la ley, o lo que la ley demandaba para que nosotros fuéramos justificados, ya ha sido pagada, ya ha sido cancelada esa deuda, y nosotros hemos recibido la justicia de Dios en nuestras vidas. Ahora mire lo que dice el versículo número 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Gloria a Dios. Ahí no hay pensamiento. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Gloria a Dios. Ahí lo único que hay son deseos egoístas nada más. Yo y yo y yo. Yo pienso, yo quiero, yo creo, yo decido, yo determino, yo actúo, yo hago lo que a mi manera, como yo quiera, dice el Señor. No puedes pretender que el Espíritu de Dios esté en tu vida, o decir que el Espíritu de Dios esté guiando tu vida. El yo tiene que morir. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Porque él estaba seguro de que Dios había transformado su corazón, y que había puesto la mente, el corazón y el Espíritu de Jesucristo en él. Y llegó a decir: ya no vivo yo, porque si yo viviera, estoy separado de Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hey, yo no puedo tal cosa de Dios porque yo tengo que tal cosa de mí. Y yo no puedo hacer siempre lo que Dios quiere, porque uno también aquí en la tierra tiene que hacer lo suyo. Dice el Señor: mientras no tengas en tu corazón entregarle tu vida a Jesucristo, estarás actuando según la carne. El llamado de Dios es para que nosotros, cada uno de nosotros, entreguemos nuestra voluntad a Dios. El propósito de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas, es que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él, y que estemos dispuestos a servirle siempre al Señor. Y parte del servicio es el amor número uno: el amor hacia los demás, el respeto hacia los demás, la mansedumbre hacia los demás, la ternura ante los demás. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo he sido imitador de Cristo. Y Cristo nos ha enseñado a nosotros a ser mansos y humildes de corazón, pero a veces eso no entra en la vida de la persona, porque sería una traición para él aceptar a Jesucristo verdaderamente. El cristianismo que en este mundo se enseña no está funcionando. Hay que hacer una transformación plena, completa. Si no, el Señor dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no hicimos en tu nombre milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos. Y dice el Señor: y yo les diré: apartaos de mí, hombres de maldad, nunca os conocí. Y conocer en la Biblia es tener relación. ¿Cómo lo sacamos? La Biblia dice de que José no conoció a María sino hasta que nació el primogénito. Conocer es tener intimidad, es tener relación. Y Dios dice que son millones, según el libro de Apocalipsis, millones que en aquel día pretenderán entrar o estar con el Señor, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hombre de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué razón? Porque esta persona, mire, que está enseñando el Señor que son ministros,
que son los que se llaman profetas, que son los que se llaman apóstoles, que son los grandes hombres de Dios según ellos en este tiempo, que están haciendo todas estas cosas. Pero la mayoría de esas personas pretenciosos no entrarán en el reino de Dios. Porque la Biblia habla que si estas personas se mantienen con el deseo de la carne, no van a poder ser parte de los hijos del pueblo de Dios. Porque la ley dice el 3. Estamos en el versículo número 4, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo vengo a predicar aquí, veo que la iglesia cada día se está llenando más. Es hora de comenzar a buscar dinero con los hermanos para que yo pueda resolver mis problemas. Eso es carnal, eso es andar conforme a la carne. Gloria a Dios. Venir a decirle a los hermanos, leer un versículo y ponerme a hablar yo un montón de payasadas y tonterías. Eso es carnal, porque no tienen instrucción del Espíritu de Dios. No pueden ellos mantener algo verdaderamente poderoso, algo que muestre que Dios les ha dado ese mensaje con unción. No pueden hacerlo, no pueden mantenerlo, porque no tienen discernimiento de Dios, porque la carne no entiende a Dios. Pero yo, que no estoy buscando nada de estas cosas, únicamente Dios me dice, habla la verdad. Señor, estoy enfermo, vete ahí y habla la verdad. Gloria al Señor. Y entonces uno se pone a la disposición del Señor, y el Señor hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente? Tenemos que trabajar, tenemos que tener un trabajo, tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, tenemos que estar velando por todo lo de aquí de la tierra, pero primordialmente debe haber algo en la mente que a nosotros nos tiene cautivo, a Cristo Jesús. Los días de servicio en la iglesia para nosotros debe ser un compromiso vital. La reunión con nuestros hermanos es la oportunidad más grande que nosotros tenemos para poder disfrutar de la presencia de Jesucristo. No, pero Dios está en todo lugar, y en todo lugar uno puede hablar con Dios. Cuidado, se equivoca. Aleluya. Porque muchas personas, si no Dios escuchara a todo mundo, a la iglesia no hace falta ir ni estar en la iglesia. Si no va a la iglesia, usted es un desobediente y rebelde a la voluntad de Dios, que dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aleluya. Hay que ir a la iglesia, hay que estar, hay que hacer lo que Cristo dice para estar haciendo su voluntad. Si no, estamos en la carne, porque la carne es la que no me permite, por el deseo de la carne. Yo vivo en el deseo de la carne. Entonces, si yo no puedo hacer lo que Él desea, el Espíritu, estos dos deseos se oponen entre sí en las personas. Pero si nosotros hemos recibido a Cristo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero mire lo que sigue diciendo en el 8, ¿verdad? Ahora en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Mira el resultado, al fin y al cabo, de tanto aquello que yo procuré, que yo quise, que yo estaba ocupado, que yo no podía, que yo no, todos los pretextos de la vida vienen a resultar en muerte. Gloria a Dios, no sirvió para nada la función mía, de mi carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya, usted viene una persona en paz, no tiene que fingir que está en paz. Todo el mundo podrá observar, podrá conocer, porque eso es el fruto que el árbol ese está dando. La paz. ¿Por qué? Porque esta persona está guiada por el Espíritu. Porque el que se ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal, escuche esto, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. O sea que la persona que se opone a los principios de Dios, al deseo de Dios, y vive en los otros deseos, en la contienda, en el pleito, en el chisme, en el celo, en la rencilla, en todo lo que es en la fornicación, en el adulterio, en todas estas cosas, esta persona es enemiga de Dios. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Óigame, a mí no me interesa lo de Dios. Dice, la persona con su actitud, por la mente que tiene, rechaza a nuestro Señor Jesucristo.
por cuanto el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice el 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hasta que se convierta. Yo no sé por qué, si yo procuro. No, usted no ama a Dios y es bueno que lo sepa. Usted rechaza a Jesucristo y Cristo lo está llamando para que acepte en su corazón los principios del Señor. ¿Por qué no lo hace? Todos estábamos en el mismo lugar y todos estábamos en esa maldición, enemigos de Dios. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero que ahora hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. La gente debe aceptar eso. Versículo número 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay algo que hagan, aunque regalen todo lo que tienen, no agradan a Dios. Aunque cumplan de vez en cuando, no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la entrega del corazón y la determinación en uno de que ahora mi vida le pertenece a Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dijo el apóstol Pablo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y los que viven según la carne no pueden, no hay manera en que agraden a Dios. Mas vosotros, dice Cristo, de nosotros la iglesia, los que verdaderamente hemos aceptado al Señor, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de él. Gloria a Dios, no es de él. Y lo que no es de Cristo, ¿sabe cómo está? Apartado y rechazado por Dios. Porque no hay cosa que moleste a Dios más que una persona rechace a su hijo. Tú quieres que el rey te mande a matar, aborrece al hijo del rey. Aleluya. Así está escrito en el Viejo Testamento: el que ama al hijo, ama al rey, y el rey amará a aquel que ame a su hijo. Gloria a Dios. Estamos entonces en el versículo número 9, ¿verdad? Ahora dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del cuerpo, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, escuche esto, nosotros los cristianos, así que, hermanos, para que pensemos bien y no estemos tambaleando, que un día estamos bien, otro día estamos mal. De acuerdo a cómo me trate el hermano Jeffrey, yo voy a hacer mi forma de ser. De acuerdo a cómo vea yo que me ayudan, esa va a ser mi manera. No, yo soy distinto hace muchos años. A mí nada de lo que alguien o de lo que la carne haga puede afectarme, porque yo no vivo según la carne. Si hay una actitud incorrecta de alguien, es según la carne, no es según el espíritu. Y Dios dice que yo no debo de vivir según la carne, no debo de creer a la carne. Por lo tanto, no debo de tomarle en cuenta las cosas a la carne. Solamente debo estar de acuerdo con las cosas del espíritu, que es cuando las personas hagan algo correcto, que me debe alegrar y gozarme en eso, pero no entristecerme por algo malo que alguien hace según la carne, porque Dios no me manda a ser partícipe de las cosas de la carne. Oiga lo que dice en el 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne, por lo tanto no tenemos por qué complacer a la carne. Cuando pasó algo, el Señor dice en su palabra que usted debe de olvidarse de eso. Usted debe de perdonar, porque si usted no sabe hacer esto, usted tiene un problema muy grave. Y quiero que lo vea rapidito en el libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Gloria a Dios. Versículo número 17. ¿Lo tiene, hermano? Romanos 12, 17. No paguéis a nadie, esto es instrucción para los que somos del Espíritu. No paguéis a nadie mal por mal, no lo hagas nunca. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros,
estad en paz con todos. O sea, yo voy a procurar todo lo que sea posible para estar en paz con la persona. No tengo que sentir nada malo con la persona. Encontré la felicidad. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aleluya, qué lindo es nuestro Dios. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que vengarte. No te metas en lo que a mí me toca hacer. No trates de sentarte en mi silla, porque tú no sabes usarla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No debes tú actuar como él. Tú tienes el amor de Dios en tu corazón. No, mira que tú tienes el Espíritu de Dios, de discernimiento, de amor, de paciencia, de perdón, de tolerancia. Sabes soportar a los demás. Debe darles a los demás lo que Dios te ha dado a ti. Sé misericordioso. ¿Cómo puedes andar diciendo que eres cristiano teniendo odio o rencor contra otra persona? Peleando con otra persona, siendo ofensivo con otra persona. Eso no es de Dios. Tú estás en la carne. Si estas actuaciones están en tu vida, y si tú estás en la carne, tú estás separado de Dios y no puedes irte con Cristo el día que Cristo venga. En el versículo número 21 dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Yo creo que esta instrucción de parte del Señor es para cada uno de nosotros, para que aprendamos los principios de Dios y nosotros nos sigamos igual, viniendo a la iglesia todos los domingos, recibiendo todos los domingos. Quiero decirle una cosa: la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Gloria a Dios. Y corta a un lado y corta a otro lado. Debemos entender de que la palabra de Dios puede y tiene la potestad de hacer el bien a las personas, porque es el consejo sabio de parte de Dios, pero puede ser una maldición para aquellos que la rechazan. Dice el Señor, ay de aquel que después de haber recibido la palabra del Señor se echare atrás. Después de haber recibido el conocimiento del Señor, se echare atrás. Ay, cuando dice el Señor ay, está hablando de dolor, de sufrimiento. Ay de aquel que después de haber recibido el conocimiento de la verdad se echare atrás. Es considerado delante de Dios esta persona en la maldición que cae. Dice, le ha acontecido lo mismo del proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a entrar a la inmundicia, al lodo, al cieno. Es lo que Dios nos enseña a nosotros para que cada día que nosotros vengamos a la iglesia a escuchar los principios de la palabra del Señor, eso quede fundamentado en nuestro corazón. Yo quiero que Dios me mantenga así a mí. Cada día seguir preparándonos, seguir estudiando la palabra del Señor para tener un mejor funcionamiento dentro del cuerpo. Dios quiere que usted trabaje en el cuerpo. Ahora Dios quiere advertirle a usted, no es fácil comenzando por usted, porque el mal está en usted. El mal no lo tiene Dios. Dios lo que viene es a quitar, a lavarnos cada día nosotros. Por eso es que Pedro le dijo, Pedro, no me lavas, le dijo Pedro, a mí no me laves. Y Cristo le dijo, Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Gloria a Dios. La parte con Cristo es la parte con el Espíritu de Dios, que explote en nosotros ese entusiasmo, ese deseo, ese amor, esa alegría, esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad en cada uno de nosotros, que viva y permanezca, no un día nada más, sino que esto sea una regla de vida en nosotros. Que cuando nosotros nos ofenden o hacen algo en contra de nosotros, ya nosotros eso lo tenemos por adelantado, que ya lo perdonamos.
No hay nada que nosotros nos puedan hacer que nosotros no incluyamos el perdón hacia aquella persona. Como el Señor dice que nada hay que nosotros podamos hacer que no seamos perdonados por Él. La Biblia dice que Él nos perdona a nosotros de toda maldad y de todo pecado. Y que nada en este mundo podrá hacer que nosotros volvamos a caer en la situación que estábamos antes. Porque nosotros hemos aceptado de corazón a Jesucristo y el poder de Dios actúa en nuestra vida manteniéndonos limpios delante de Él. Así debemos presentarnos delante de los demás, limpios, comenzando dentro de la iglesia y después enseñándole esto a todas las personas afuera. Aunque para esto pues hayan reglas en nuestras vidas en las cuales nosotros tengamos también muchas veces que aparecer como si no tuviéramos este amor. Pero Dios conoce nuestros corazones y la Biblia sabe que nosotros actuamos correctamente sobre los principios que Él nos ha dado. ¿Cuántos están contentos? Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta mañana.